Hola a todos. Bueno, la unidad número 2, vamos a hablar de la gestión de los recursos humanos. Y en esta primera parte vamos a hablar de gestión por competencias de los recursos humanos. En la clase anterior estuvimos viendo la organización. Hablamos de su misión, su razón de ser, su identidad. También hablamos de la visión, que es hasta dónde quiere llegar. Y también hablamos de que para ir de la misión a la visión tenemos que planificar, hacer una planificación estrategia, plantearnos estrategias que van a surgir a partir de objetivos, ¿sí? Pero bueno, claramente las organizaciones se complementan con las personas. Y dentro de lo que son las personas, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, tenemos que definir qué roles profesionales se necesitan y qué estrategias vamos a aplicar a esos profesionales, porque también tenemos que establecer estrategias para ver sus necesidades de capacitación, su distribución correcta dentro de la organización, y todo eso también es un proceso. Cuando combinamos las dos cosas, miramos la organización y miramos la gente, es lo que se denomina gestión por competencias, ¿sí? Que es lo que un poco vamos a hablar. Cuando uno habla de gestionar personas, el término también fue cambiando, un gran cambio de paradigma, ¿no? Porque se pasó de hablar de recursos humanos, después se pasó a hablar de talento humano y ahora directamente se habla de personas. Entonces hablamos de cuando uno gestiona personas, ¿qué es lo que primero tiene que pensar? Tiene que ver qué cosas espera ese empleado de su trabajo. Seguramente si yo hiciera una encuesta entre todos ustedes, imaginándose en algún futuro trabajo o tal vez algunos de ustedes ya estén trabajando, seguramente contestarían varias de todas estas. Por ejemplo, lo primero que un trabajador dice, me gusta que mi trabajo sea digno, ¿sí? A nadie le interesa estar trabajando en cosas ilícitas o trabajos que no sean dignos. O sea que eso es un punto, un valor, ¿no? Por otro lado, también pretende el empleado que tener condiciones de trabajo seguras e higiénicas. Es decir, seguros tienen que ver con su integridad física, de no correr riesgos, no que las instalaciones eléctricas sean seguras, sino, bueno, tener un problema si uno enchufa algo, que no se le caiga al techo, que no, bueno, ese tipo de cosas, o si trabaja no sé, situaciones, por ejemplo, en el caso de farmacia hospitalaria, por ejemplo, si uno trabaja distribuyendo sueros, tener una faja de seguridad para la cintura. Bueno, esas son condiciones de trabajo seguras e higiénicas. Un lugar limpio, un lugar donde haya recambio de aire y que no sean ambientes tóxicos, etc. También, por supuesto, que uno busca tener pagos adecuados, ¿sí? Estar bien pago. Sin embargo, parece ser ese como el valor más importante o lo que las personas más buscan y sin embargo no es así. O sea, por supuesto que todo el mundo quiere estar bien pago, pero también pesan muchas otras cosas. Eh, por ejemplo, el clima laboral. Realmente un buen clima laboral, que está más adelante, pero lo menciono ahora porque realmente se equiparan con cuando unas encuestas, las encuestas actuales se equipara el buen pago o hasta a veces va por encima. Un buen clima laboral hace que se retengan los trabajadores en su puesto de trabajo. Bueno, por otro lado, uno busca, dice seguridad en el puesto. Esta palabra seguridad tiene que ver con un puesto estable, ¿no? No que cada fin de mes estemos prestando atención si me renuevan el contrato, no me renuevan el contrato. Hay rumores de que va a haber reducción de personal. Bueno, todo eso desestabiliza, incomoda, asusta. Así que bueno, también buscamos seguridad en el puesto de trabajo. También buscamos supervisión competente. ¿Esto qué quiere decir? Que mi jefe, mi coordinador, sea alguien que yo admire o que mínimamente, digamos, reconozca sus logros, sienta que me va a guiar, que me va a orientar hacia un crecimiento profesional y no a nadie estimula cuando su supervisor o su coordinador o su jefe es alguien mediocre, no valorado en la empresa, que ante cualquier proyecto
se achica o dice que no. Bueno, entonces eso desmotiva. Entonces, volviendo al punto en positivo que uno busca una supervisión competente. También es muy importante para el trabajador tener oportunidades de aprender, ¿sí? Desmotiva mucho cuando uno siente que ya llegó a su techo, que ya no puede crecer. Así que, bueno, la oportunidad de aprender y crecer en el trabajo es un valor muy importante para los trabajadores. Como mencioné anteriormente, el clima social positivo es muy importante. Y por otro lado, justicia, valores y juego limpio. Ustedes saben que es muy desmotivante cuando uno está con un compañero que trabaja las mismas, digamos, cobra lo mismo porque se supone que su trabajo es el mismo horario que el nuestro y sin embargo viene la mitad de los días, que tiene ciertas consideraciones que otros compañeros no. Todas esas cuestiones injustas desmotivan un montón. Entonces, o bueno, juego limpio, que haya las mismas oportunidades para todos. Frente a determinadas situaciones. Entonces, bueno, eso es lo que uno busca en su lugar de trabajo. Y hubo un gran cambio de paradigma porque del manejo del recurso humano, que esta cuestión desde, imagínense este dibujo donde el jefe, el supervisor está arriba mirándolos a todos. Bueno, también pasaban las empresas, ¿no? Las películas donde está la fábrica y el de arriba supervisando todo. Y ahora se cambió esta cuestión de trabajo mancomunado, nos necesitamos todos y trabajamos todos coordinadamente, ¿sí? Entonces, este cambio de paradigma, como les decía, vieron que se da mucha bolilla a lo que son las palabras. Y bueno, justamente esta palabra de recurso como algo, un bien, no estaba bien visto. Entonces se pasó de hablar de recursos, se pasó a hablar de capital humano, se pasó a hablar, después capital tampoco cerraba, se pasó a hablar de talento humano y ahora directamente se habla, como les dije, de las personas. Y otro, además de las palabras, se cambió el concepto, ¿no? La cuestión de, che, no miremos tanto la organización, los objetivos de la organización, hacia dónde va la organización, sino miremos a la gente, ¿sí? Miremos a nuestra gente y hagamos una gestión adecuada con nuestra gente para que tengamos los resultados que queremos organizacionales. O sea, no están, obviamente que la empresa va a velar por el crecimiento y cumplir con los objetivos de la empresa. Pero este cambio de paradigma fue prestemos atención a la gente porque si nosotros la gestionamos bien, se logran los objetivos organizacionales. Entonces el cambio de paradigma estuvo ahí. No solo prestemos atención a los objetivos de la empresa, también prestemos atención a lo que necesita la gente, que estén en los puestos adecuados, que tengan la capacitación adecuada, que estén motivados, porque todo eso se traduce en cumplir los objetivos organizacionales. Entonces el cambio de paradigma fue eso. Y los recursos humanos están atravesados por un montón de cosas. Las competencias, que es lo que vamos a ver hoy, el perfil de puesto de trabajo. Bueno, hay muchísimas palabritas ahí, ¿no? De estrategia, planificación, capacitación, etcétera, etcétera. Ustedes saben que en la mayoría de los hospitales hay, digamos, un servicio de recursos humanos. Antes era la oficina de personal, ¿sí? Antes era la oficina de personal que de lo único que se encargaba era de controlar asistencias, realizar los contratos y pagar, punto. Pero no se encargaba bajo ningún punto de vista de esto de planificar, capacitar, digamos, motivar, nada de todo eso. Entonces, hoy por hoy, esa oficina de personal fue cambiando y ahora en muchos hospitales es la gerencia de recursos humanos. Ya pasó a ser una gerencia, como subió un nivel, porque realmente atraviesa toda la organización y empezó a depender del director ejecutivo en vez del director administrativo. Porque realmente el impacto es a todo nivel,
¿sí? Antes se lo pensaba más desde el punto de vista económico, porque claramente los sueldos se llevan más de la mitad de los gastos de un hospital, pero desde ya que lo más importante es esta cuestión de gestionar bien los recursos humanos de la organización para cumplir los objetivos. Entonces pasó a ser una gerencia de recursos humanos. Y esta gerencia, ¿qué es lo que hace? Es la encargada de mantener a la organización provista del personal indicado con la capacidad requerida en los puestos convenientes y cuando estos se necesiten. Miren la responsabilidad que tiene, ¿no? Porque fíjense, es una sola oración, pero que dice muchísimas cosas. Por ejemplo, el personal indicado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que hacer una muy buena selección, que ahora lo vamos a ver. A su vez que tengan la capacidad requerida. Entonces hay que capacitarlos, hay que medir también, evaluarlos para medir sus capacidades, que estén bien ubicados en los puestos convenientes, porque tal vez esta persona se desempeña mejor en este otro lugar que en donde están, y también a nivel temporal, cuando esto se necesite. No me sirve tenerlo dentro de un año si yo lo necesitaba ayer. Entonces, todo esto es lo que hace la gerencia de recursos humanos, que obviamente lo hace en coordinación con los jefes de servicio, ¿no? Porque la gerencia de recursos humanos no va a saber qué tipo de técnico necesito, en qué momento lo necesito, qué perfil profesional tienen que tener o qué necesidades de capacitación tiene. Obviamente lo vamos a decir los jefes de servicio, ¿sí? Pero en conjunto, obviamente trabajando coordinadamente con la gerencia de recursos humanos. Entonces, lo primero que hay que hacer es, primero, definir qué necesito. Como dice acá, personal indicado en los puestos convenientes. Bueno, pero ¿qué necesito? Por otro lado, como les dije, hay que medir el desempeño, porque ¿cómo voy a ver si tienen la capacidad requerida si no mido su desempeño? Y por otro lado, hay que trabajar mucho con las relaciones, con el clima laboral, ¿sí? Y educar y desarrollar a los trabajadores, ¿sí? Entonces, los objetivos de la gerencia son las personas, pero también sus relaciones, porque no miramos individualmente al empleado, sino al empleado en ese grupo, porque también puede ser brillante, tener las capacitaciones, todo, pero después no se incluye, no está bien incluido en el grupo, no sabe trabajar en equipo, o el equipo no lo aceptó por alguna razón y hay que intervenir, ¿sí? Como dice acá, crear y mantener un clima favorable de trabajo. Es muy importante mantener buen clima. Y el buen clima lo hace, obviamente, el hospital con sus directivas, el jefe de servicio, con la impronta que le ponen al servicio, pero también cada uno de nosotros. Si nosotros no colaboramos, es imposible sostener un buen clima laboral, ¿sí? Así que en eso los invito a ser buenos compañeros y tratar de, digamos, intervenir. Ya vamos a hablar un poco de negociación, pero a ayudar a dos compañeros que tienen algún desencuentro y en principio no generar nosotros desencuentros. Eso no quiere decir no plantear su punto de vista, ni mucho menos, pero recordar siempre cuál es nuestro objetivo ahí y que en principio no fuimos a buscar amigos y los hacemos genial, pero nuestra labor es otra, entonces no tienen que entorpecer las cuestiones personales, digamos, los objetivos laborales, ¿sí? Y después también, como último punto, es desarrollar las habilidades y capacidades de los trabajadores que permiten el desarrollo individual y organizacional. O sea, la gerencia tiene que buscar que cada empleado pueda crecer profesionalmente, individualmente y también dentro de la organización, ¿sí? Ya vamos a ir viendo algunos de esos puntos. Entonces, la gestión del talento humano, que es esta cuestión de buscar, vamos, como dijimos, es buscar el perfil adecuado, en el trabajo adecuado, etcétera, etcétera, en el momento adecuado. Pero también lo que vamos a buscar es atraer recurso humano, atraer talento humano, que las personas quieran venir a trabajar en nuestra organización, pero a su vez cuando están en la organización saberlas gestionar, saberlas desarrollar, colaborar con la motivación y con esto el objetivo es retener al empleado, es decir, que no se quiera ir, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que hace la gerencia de recursos humanos junto con las jefaturas bueno, cada uno en su lugar también hace esto? Por un lado, la planificación, qué perfiles de puesto necesito, cuántos necesito en cada lugar, porque obviamente, digamos, por ejemplo, en el caso de la farmacia, ¿no? Bueno, obviamente, como saben, yo soy la jefa de servicio, bueno, no sé si saben todos, pero bueno, soy la jefa de servicio del Hospital de Cruces que comenzó en 2008. En el 2008 éramos 6 personas, 3 técnicos y 3 farmacéuticos. Hoy somos 60 más o menos. Entonces, todo esto no vino recursos humanos a decirme te traigo otro farmacéutico, te traigo otro técnico, sino que fuimos nosotras desde la conducción del servicio creando nuevos proyectos, nuevas prestaciones. Bueno, hacemos elaboración de magistrales. Bueno, necesito estos perfiles profesionales, la búsqueda. Entonces, y así, a medida que iba creciendo la farmacia con nuevas prestaciones, ya sea la farmacia satélite en quirófano, lo que fuera, o mayor apertura horaria, bueno, vamos a abrir a la tarde, que antes teníamos hasta las 4 de la tarde. Todo eso requería, bueno, ¿cuántos técnicos, cuántos farmacéuticos? Entonces, bueno, así es como uno va planificando, ¿sí? Los recursos humanos que necesita acorde a las prestaciones que da. Y esto, ¿no? Clasificando qué tipo de puesto. Yo necesito 4 personas, no, necesito dos técnicos y 2 farmacéuticos, o un farmacéutico y 3 técnicos, o un técnico que tenga esta especialidad, o un farmacéutico clínico, o farmacéutico de gestión, bueno, lo que fuera. Eso es planificar, ¿sí? Y como dice ahí, clasificar los puestos. Por otro lado, hacer la búsqueda del personal, que es la selección, que lo vamos a ir viendo. Después viene la formación y la capacitación y por último la evaluación de desempeño. Ahora vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Lo primero que decimos es el famoso perfil de puesto, porque si uno no tiene definido qué es lo que busca, es muy difícil buscarlo. Entonces, ¿qué es un perfil de puesto? Directamente es una herramienta de gestión de recursos humanos que provee una información estructurada que debe tener un formato común para la descripción de cada puesto de trabajo. Entonces, directamente es un formato establecido que muchas veces nos la da recursos humanos y si no nos la da, lo hacemos nosotros, donde está algo estructurado y todos los puestos de trabajo tienen el mismo esquema. Entonces, el primer punto que tiene es el nombre del puesto. Por ejemplo, farmacéutico. Por ejemplo, técnico en farmacia hospitalaria. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos también lo que se llaman auxiliares de distribución, que son los chicos que reparten los pedidos, los suelos y demás. Ese es el nombre. Después viene una pequeña definición del puesto, que es lo que, digamos, la misión el objetivo de ese puesto de trabajo. Que es, por ejemplo, no sé, atención farmacéutica al paciente internado, bueno, lo que fuera ahí podría ser lo que es el farmacéutico, ¿no? Una pequeña inscripción. Después la posición jerárquica, es decir, de quién depende, a quién responde, y después viene una descripción de todas las tareas, detallada, que ahí muchas veces la construcción de este perfil de puesto técnico o de farmacéutico también nos ayudaron, lo hacemos en conjunto, nosotros por ahí, porque qué mejor que ustedes nos digan qué tareas hacen, ¿sí? Entonces, la revisión de todo esto se hace en conjunto. Después, ¿qué formación de base o experiencia se necesita para ese puesto de trabajo? ¿Sí? En el caso de los farmacéuticos, obviamente será el título de farmacéutico, podrá ser puesto residencia hospitalaria, sí o no. En el caso de ustedes, será el título de técnico en farmacia hospitalaria. Bueno, imagínense en otras situaciones que donde necesitan, por ejemplo, inglés o necesitan computación. A veces son trabajos que sí o sí tienen que estar en la formación de base. En nuestro caso no vamos a poner inglés, pero hay trabajos donde realmente si no sabes inglés no puedes acceder a ese trabajo. Entonces iría en ese apartado. Después vienen las competencias necesarias para el desarrollo adecuado y el nivel de cada una de ellas. Ahora vamos a hablar de qué son las competencias y qué es el nivel de cada una de ellas. Así que en este momento
no profundizo la explicación, pero sepan que después van a estar volcadas ahí. Después cuando las veamos van a seguirme la idea. Después si hay alguna condición física o ambiental que se necesite o la autoridad sobre quién tiene autoridad, qué responsabilidades tienen, respecto, por ejemplo, se puede ser cuidado de equipamiento, bueno, lo que sea. Este perfil de puesto hay que definirlo por cada uno de los puestos de trabajo del servicio y también revisarlo periódicamente, ¿sí? Porque van cambiando las cosas. ¿Y para qué sirve? Por un lado, para los reclutadores. Los reclutadores son los que están queriendo seleccionar a alguien para que se sume al equipo, en el reclutador, ¿sí? Entonces, el reclutador tiene que saber lo que está buscando. Pero el candidato también tiene que saber qué están esperando de él y ver si le interesa o no ese puesto, ¿sí? Por otro lado, el empleado, el que ya está trabajando, necesita saber qué se espera de él diariamente, en su quehacer diario. Y por otro lado, para evaluar, porque ¿cómo evalúo si está haciendo bien o si está haciendo lo que tiene que hacer si no sé lo que tiene que hacer? Entonces, por eso decimos que el perfil de puesto es muy importante definirlo. Entonces, ¿qué es la selección? La selección es esta cuestión de atraer talento. O sea, nosotros queremos sumar a alguien a nuestro servicio y vamos a hacer una selección de recursos humanos. Es esta secuencia de toma de decisiones, de comparación, de confrontación. Es elegir entre los candidatos reclutados a las personas mejor capacitadas para los puestos vacantes y para fortalecer los equipos de trabajo. Acá en el dibujito ven la importancia de saber qué estoy buscando. Porque podrá tener muchísimas cualidades la gallina, podrá tener muchísimas cualidades la ardilla, pero si yo sé lo que estoy buscando, entonces sé a quién debo elegir. Si yo estoy buscando a alguien que suba un árbol, bueno, ya elegiré obviamente la ardilla. Pero por eso es muy importante tener claro lo que estoy buscando. Y por otro lado, eso no quiere decir que la gallina sea mala. Para ese puesto de trabajo no serviría. Por otro lado, es muy importante lo que dice la frase esa que dice, la tarea básica de las elecciones es escoger entre los candidatos reclutados a la persona mejor capacitada para los puestos vacantes y para fortalecer los equipos de trabajo. Porque esa última parte no es un acto individual, es el mejor candidato. Es el mejor de candidato para este equipo de trabajo. Porque a veces, por eso yo siempre les digo, no se frustren en alguna entrevista que no queden seleccionados, porque tal vez para ese momento el perfil de ustedes no daba comparado con el otro que sí fue elegido. Porque a veces hay muchas mujeres y se elige un varón, a veces hay muchos varones y se elige una mujer, a veces se busca alguien más joven porque el equipo son toda gente más grande o al revés. Entonces creemos que la diversidad, ustedes saben que siempre suma, porque son distintas miradas, distintas experiencias. Entonces, a veces una persona, por ejemplo, más grande, tiene otros aportes que puede hacer respecto de otra generación. Entonces, capaz que si son todos chicos muy jóvenes, viene bien alguien más grande que tiene otra mirada, que tiene otra experiencia, o al revés, es toda gente grande, pues ya hace muchos años que está, qué buena oportunidad para incorporar a alguien joven que trae otra frescura. Entonces, por eso les digo que no necesariamente es el mejor candidato, es el mejor candidato o dentro de los mejores candidatos que además fortalecería este equipo puntual de trabajo. ¿Sí? Bueno, ¿y cuáles son los pasos de la selección? El primero es el reclutamiento, es decir, la búsqueda de candidatos. Esa búsqueda puede ser interna o externa. La interna, ustedes saben que es, por ejemplo, voy a elegir un coordinador de técnicos, entonces busco entre digamos, lanzo la propuesta entre todos los técnicos, quienes le interesan ser coordinador, y ese será un reclutamiento interno.
Pero si de repente considero que no hay ninguno que tenga ese perfil o lo que fuera, por ahí hago un reclutamiento externo. ¿Qué quiere decir? Publicación, bueno, de LinkedIn, redes, también puede ser una búsqueda de alguna empresa de búsqueda de recursos humanos, bueno, lo que fuera. Como todo tiene sus pros y sus contras, ¿sí? El interno es más rápido, motiva al recurso humano que uno tiene, pero también si ninguno tiene el perfil, por ahí te perdés de conseguir uno externo que sí tenga un buen perfil de líder, ¿sí? El externo es más largo, pero tiene esa ventaja que tal vez puedas conseguir una persona mejor capacitada para ese puesto. Y en términos generales, casi siempre hacemos externo porque son cargos nuevos, digamos, no son de coordinación ni nada, sino es sumar un técnico, sumar un farmacéutico. Entonces, esas búsquedas son a través de redes, a través de boca en boca, de publicaciones en la página del hospital o lo que fuera, ¿sí? Después viene la primera parte, entonces era el reclutamiento, la segunda parte es la selección propiamente dicha, que es de todos los candidatos con cuál me quedo. ¿Y cómo hacemos esa selección? Bueno, primero, por supuesto, de comparación de los currículums, mínimamente que tenga las condiciones exigidas para el puesto de trabajo, que volvemos a hablar del perfil de puesto, o sea, si yo pedí que sea un técnico en farmacia hospitalaria, claramente, si no tiene ese título, queda descartado. Que muchísimas veces la primera tirada de currículum que uno, o sea, frente a una publicación, los currículums que envían, la mitad no cumplen, porque no son técnicos, por ejemplo, o están estudiando, o bueno, por las dudas lo presenté. Así que, o me pasa al revés, con farmacéuticos, que también, bueno, que no, muchas veces técnicos se proponen al de farmacéuticos, bueno, no sirve en ese caso. Entonces, lo primero es buscar que cumpla con las condiciones del perfil de puesto y después dentro de las propuestas, por ejemplo, muchas veces nosotros prestamos bastante atención a dónde viven, porque si de repente tienen que tomarse 3 micros para llegar, no es lo mismo que el que vive cerca. Entonces, algo así tan ajeno a la persona en sí, a su formación y tal, es un punto que nosotros tomamos en cuenta. Entonces, dentro de lo que también si están trabajando, si no están trabajando, si tuvieron experiencia, por más que uno no haya puesto la experiencia, obviamente cuando lee un currículum y tenés a alguien con experiencia, puede ser que en ese momento lo creamos más conveniente. A veces no, por eso les digo, no, depende de la situación, ¿sí? A veces, por ejemplo, nos pasa al revés, nosotros estamos como medios inseguros si nos van a dar el puesto o no, no queremos que nadie deje un trabajo seguro por cubrir un embarazo de alguien, y en ese caso buscamos un recién recibido y no uno que esté trabajando, porque no lo vamos a dejar el trabajo por 3 meses. Entonces, por eso les digo, todo depende de qué estoy buscando, ¿sí? Y el momento. Entonces, una vez que seleccionamos esos currículum que queremos, con los que avanzaríamos, vienen las otras estrategias, ¿no? La primera es la entrevista. La entrevista es fundamental. Es fundamental porque un currículum ya nos dice muy poco. Y la entrevista dice mucho de lo que son las habilidades blandas, ¿sí? Las habilidades blandas, ustedes saben que las habilidades duras son la formación, es lo que se ve en el currículum. Es qué título tengo, si sé o no sé inglés, si hice un posgrado y tengo ahí el titulito del posgrado. Esas son las habilidades duras. Las aprendí y ya no me las olvido más. Las habilidades blandas son todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Tiene que ver con la comunicación, el trabajo en equipo,
el liderazgo, esas cuestiones que son difíciles de ver en un currículum no se ven. Y en una entrevista algo podés ver, pero bueno, es bastante difícil, ¿no? Entonces, la entrevista sí o sí es necesaria para ver eso, cómo se mueve, si te mira a los ojos o no te mira a los ojos, si es puntual, cómo viene presentado, cómo se sienta, todo suma, todo. Así que es importante no tomar a la ligera una entrevista de trabajo, ¿sí? Tampoco morirse de miedo, porque no tiene ningún sentido, pero digamos, es bastante importante lo que dicen, si dicen, por qué dicen, por ejemplo, cuando uno les plantea por qué quisieron venir a trabajar a este hospital y empiezan, y no sé, no, me dijo fulanito y entonces que estaba, entonces lo presenté y mueven el hombrito, ¿no? Así como, viste, bueno, entonces eso, que ustedes capaz que ni siquiera lo piensan y que lo dicen porque no sabían ni qué contestar. Obviamente el otro es, le da lo mismo trabajar acá o en otro lado. ¿Qué, digamos, qué grado de compromiso va a adquirir esta persona? Mañana se va a otro lado, así como entró, hoy le dijeron esto y vino acá, mañana se va a otro lado. Son pavadas, chicos, pero realmente hacen a la decisión. O sea, si sos un super candidato, seguramente eso no va a afectar, pero si estás decidiéndote entre dos y capaz que respuestas así, ¿cuál se hubiera sido la respuesta adecuada? Y como me ha pasado, muchas de las entrevistas de técnicos, ¿no? Que me dicen, desde que entré a trabajar a estudiar en la universidad, me imaginé trabajando en este hospital, es un sueño para mí. También no necesariamente tienen que siempre decir eso, pero porque aparte no tiene que ser en mi hospital, pero en otro hospital, por ejemplo, decir, me encanta el hospitalario, es una vocación para mí, bueno, lo que sea. Siempre todo eso que sume, que digan, va a sumar respecto a, no sé, se me ocurrió porque justo vi el artículo y bueno, lo presenté. Eso es como dándole una liviandad que no está bueno, ¿sí? Bueno, me fui un poco por las ramas. Pero lo que digo es que son todos tips para ustedes cuando busquen trabajo, ¿no? Por eso me detengo en estas cosas. La puntualidad se valora. Y si llegaron tarde por alguna razón, que ha pasado, porque a veces, por ejemplo, no calcularon bien los tiempos de traslado, bueno, avisan, cuando llegan piden disculpas, bueno, todo eso, obviamente no los vamos a crucificar si les pasa algo así, pero si llegan tarde porque es su estilo y ni siquiera registraron que llegaron tarde y no dicen nada, no está bueno tampoco, porque nosotros sí nos dimos cuenta que llegaron tarde, ¿sí? Por ahí dicen, ay, no digo nada, capaz que no se avivaron. Sí, entonces esas cosas tengan cuidado. Eh, bueno, por otro lado, hasta ahí generalmente se llega, ¿no? Selección de currículum y entrevista. La entrevista muchas veces es el jefe de servicio y alguien de recursos humanos, que les cuenta la parte operativa, digamos, la parte, digamos, el contrato, qué beneficios o no tienen, sueldo y demás. Y después el jefe de servicio lo que más habla es qué tareas harían y empieza a indagar otro tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué se fueron del trabajo que se fueron? Bueno, todo ese tipo de cosas uno va a preguntar. Pero bueno, a veces eso no es suficiente y entonces hay otras estrategias, otras herramientas, pruebas técnicas, bueno, todo lo que uno haga es tiempo y plata, ¿sí? Y dinero. Entonces tiene que evaluar. Ustedes saben que las multinacionales hacen 2 millones de entrevistas, de test, de esto. Entonces se va como avanzando y van quedando cada vez menos candidatos hasta que terminan en la selección de uno. En nuestro caso, sí o sí hacemos la entrevista. Y lo que hemos hecho también es, por ejemplo, pruebas psicotécnicas, que lo hace Recursos Humanos, ¿sí?
algunas pruebas se le hacen, que son, igual tampoco el resultado de eso es el que define el candidato. Es un dato más, ¿sí? Es un dato más. Las pruebas técnicas, por ejemplo, serían, por ejemplo, si están queriendo contratar a alguien para, no sé, manejar un equipo de diagnóstico por imágenes y en la búsqueda ponen que maneje, no sé, el 3 Tesla y bueno, capaz que le hacen una prueba técnica a ver si lo sabe manejar o no. En nuestro caso no la hemos usado. Después las pruebas psicológicas tampoco lo hemos usado, solo hacemos psicotécnico nosotros. Pero, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Hay puestos de trabajo que lo meritan. Por ejemplo, supóngase que es una administrativa que trabaja en lo que es procuración de órganos, o sea, para donación de órganos. Es administrativa que lleva todo el papeleo, que tiene que hablar con los familiares del donante, capaz que son papás que perdieron a su hijo. Tiene que tener una interesa porque tiene que ser, por un lado, empática, porque si es alguien frío, así, apático, o sea, obviamente eh, a los familiares no les gusta, se sienten un número, obviamente que es una situación complicada, pero por otro lado no puede tampoco involucrarse demasiado emocionalmente porque si no, bueno, le va a hacer mal a esa persona. Y capaz que no tiene demasiada formación porque no es una psicóloga, es una administrativa que va a interactuar con esos papás o lo que fuera, pero no es que sea la psicóloga de procuración de órganos. Entonces, capaz que ese perfil profesional, ese perfil de puesto, capaz que uno tiene que hacer un test de personalidad para ver si está adecuada para el puesto o no. ¿Sí? Y después también, por ejemplo, se hacen técnicas de simulación, pero como les decía, son distintas herramientas que se las queríamos mencionar, pero que no necesariamente se usan todas, porque también es tiempo y dinero. Bien, ya elegimos a nuestro recurso humano y entonces ahora viene la etapa de la inducción y el entrenamiento. ¿Qué es la inducción? La inducción generalmente la hace recursos humanos y es esta cuestión de todo lo que vimos en la clase anterior, que es contarles la historia de la empresa, la visión, la misión, las políticas, o sea, las normas, por ejemplo, qué tipo de, cómo es la vestimenta, cómo es si se ficha, se pone el dedo, digamos, la tolerancia que hay con las llegadas tarde, el comedor, el uso del comedor, el uso del estacionamiento, bueno, todo ese tipo que son las normas, las políticas, la cultura organizacional, bueno, lo hace recursos humanos y es lo que se llama inducción. ¿Qué tipo de hospital es? ¿Qué tipo de prestaciones brinda? Es muy importante que ustedes sepan dónde están trabajando, que si es un hospital público o privado, si depende de nación, si depende de provincia. Si se atienden, por ejemplo, parto en nuestro hospital, no se atiende parto, tienen que saber que no hay maternidad. Tienen que saber que es un hospital de alta complejidad por derivación. Entonces, todo eso es lo que les cuenta recursos humanos en la inducción, o por lo menos debería ser así. Y después el entrenamiento lo hace la farmacia o, bueno, el servicio en sí, que es una pequeña recorrida dentro del servicio para presentar a todos los compañeros, digamos, en el mejor de los casos puede haber una planificación de una rotación de un tiempo cada lugar para que vaya conociendo, pero bueno, a veces no se puede porque, bueno, directamente tiene que empezar su puesto de trabajo. Pero esa primera semana, esos primeros 15 días, uno le asigna un coach, un equipo, un compañero que lo va a, digamos, a ir enseñándole todas las cosas. Entonces, ese acompañamiento es lo que sería el entrenamiento, ¿sí? ¿Y qué se busca con todo esto? Que el nuevo empleado se sienta cómodo, se sienta bien recibido, se sienta bienvenido, ¿sí? Bien,
Luego de la selección, el empleado trabajando, viene la etapa de formación y desarrollo. Y como bien dice acá, esto es un proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca se detiene, ¿sí? ¿Y qué nos permite esto, no? Nos permite ver las necesidades formativas, ya sean individuales o grupales. La diferencia entre formación y desarrollo, la formación es reactiva, es decir, yo detecto una necesidad, una deficiencia y formo a la persona para que, digamos, corrija esa deficiencia. Eso es formación, es reactiva, generalmente individual y generalmente se busca para corregir una deficiencia. Mientras que el desarrollo es proactivo, es con anticipación, digamos, y a veces es grupal. Por ejemplo, vamos por ejemplo, poner una farmacia satélite en quirófano. Entonces, decimos, bueno, vamos a formar al equipo que iría a quirófano. Entonces, por ejemplo, hacemos cursos de capacitación en los productos médicos usados en quirófano, una rotación a otro hospital para que bueno, que esté una semana en una farmacia en quirófano de otro lugar para formarse, ¿no? Bueno, eso es desarrollo, es proactivo, es con anticipación y es para adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos para una nueva prestación. Eso es desarrollo. Bueno, por último viene la evaluación, hay dos partes más, evaluación de desempeño que dijimos, bueno, entonces, si recuerdan la diapo, era planificar los perfiles de puesto, clasificarlos, selección, formación y desarrollo, evaluación. Porque para darme cuenta que necesitan de formación, tengo que evaluar para ver cuáles son sus deficiencias. Entonces, la evaluación, como dice la palabra evaluación, tiene mala prensa, pero hay que entender que es un medio para detectar esas necesidades de formación. Entonces, es un proceso, no un suceso. ¿Sí? No es para ver a quién hecho, es para ver qué necesita este empleado para desempeñarse mejor. Entonces, como dice acá, el objetivo no está orientado al juzgamiento pasado, sino a la planificación del futuro, ¿sí? ¿Qué necesita formarse para tener un mejor desempeño futuro, ¿sí? Entonces, permite detectar problemas de supervisión, de integración del empleado. No solo miran lo que sabe o no sabe respecto digamos, a la tarea en sí. También se miden las deficiencias de integración, de comunicación, de trabajo en equipo, ¿sí? Desacuerdos, de desmotivación. Se evalúa todo eso, ¿sí? Y el último punto es la política retributiva de compensaciones. Realmente este punto es donde menos injerencia tenemos. Como decíamos, todo esto es la gerencia de recursos humanos trabajando en equipo con el jefe de servicio. En todas las partes, obviamente, la evaluación vamos a participar nosotros, la selección en todos lados. Esta última es donde menos injerencia tiene el jefe de servicio, porque ustedes saben que es esta cuestión de pagar por resultados o incentivar, pagando determinado por producción. Bueno, nosotros esto obviamente no podemos controlarlo, pero a modo de ejemplo les cuento que ustedes, como dije anteriormente, el hospital abrió en el 2008, el doctor Medina, el actual rector de la universidad, era el director, y él quería darle una impronta de investigación al hospital. Era bastante difícil porque cuando uno estaba poniendo en marcha un servicio, estaba muy abocado en el día a día, en resolver todas las cuestiones que tenía que resolver. Imagínense que era un hospital nuevo, entonces nada estaba establecido. Teníamos que establecer todos los canales, todo. Entonces era bastante difícil, pero él quiso de entrada ponerle esa impronta de investigación, que se fomentar la investigación.
Entonces consiguió una partida presupuestaria para incentivos y esa partida se repartía entre los empleados que hubieran hecho algún trabajo de investigación, hubieran presentado algún trabajo en un congreso, hubieran publicado en alguna revista. Entonces nosotros teníamos que, digamos, una vez que se pagaba todos los meses, no me acuerdo cómo era, si se pagaba 2 veces al año, pero bueno, teníamos que presentar todos los proyectos de investigación que hubiéramos, todos los trabajos de investigación que hubiéramos presentado, y se distribuía entre esas personas y no entre todo el hospital, fomentando así la investigación. Bueno, eso ya se perdió, pero les quiero decir que es un ejemplo de esto, de política retributiva, compensación de incentivos, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que es el modelo por competencias, ¿sí? Ya hablamos de todo lo que se encarga de la gerencia, ahora vamos a hablar de qué es el modelo por competencias. Este modelo lo desarrolló Douglas McClelland en el 73, hace mucho tiempo, ¿no? Pero ya se venía hablando. Pero lo que decía él era que había ciertas características que estaban relacionadas con un desempeño superior en el puesto de trabajo, que no alcanzaba con los conocimientos y las habilidades técnicas, no alcanzaba porque había, o la experiencia que tuviera, porque había otras cuestiones como eran los rasgos, la motivación o la actitud, que son ciertamente difíciles de detectar y que son necesarias para lograr un mejor desempeño. En ese momento no tenían el nombre de habilidades blandas, que yo recién se las mencioné, porque es un nombre más moderno. Pero lo que decía era eso, decía, no alcanza con que sepas mucho, también tenés que saberlo comunicar, también tenés que tener ganas de comunicarlo. Entonces, la actitud, la motivación esas, digamos, habilidades interpersonales que son la comunicación y demás, son las que hacían que tu desempeño sea superior, ¿sí? Porque no alcanzaba con que tuvieras un montón de títulos si después no tenés ganas de hacerlo, no tenés ganas de aplicar, no tenés ganas de trabajar. No sirve de nada eso, ¿sí? Eso es lo que dijo McClelland cuando habló de competencias. Entonces, el modelo del iceberg que nos ayuda para ejemplificar tantas cosas, para visualizar tantas cosas, habla de que de que hay cosas que las podemos ver fácilmente, que son las famosas habilidades duras, ahora llamadas habilidades duras, que son los conocimientos, ¿no? Los títulos, lo que sé hacer, lo que sé hacer. También podemos hablar de que se pueden ver las habilidades, pero más habilidades técnicas, no tanto habilidades interpersonales, ¿no? Que también lo puedo demostrar, por ejemplo, una habilidad técnica de manejar, como les dije, un equipo, bueno, a ver, te lo pongo a hacer, me mostrás, lo veo, lo que soy capaz de hacer. Ahora, todas las otras cosas que son tan difíciles de detectar, como por ejemplo los valores, los rasgos de personalidad, la motivación, todo eso es bastante difícil de ver y muy difícil al momento de seleccionar, ¿sí? En cambio, lo que más se ve, que son los conocimientos y habilidades, son los más fáciles de resolver si no están bien o no están bien desarrollados, porque es bastante fácil, no sabe algo, se lo enseño, pero no tiene ganas o le parece que no es importante o no es una persona responsable que tiene que ver con los valores y eso, o con la ética. Bueno, Soné, eso es recontra difícil de trabajar, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante lo que planteaba McClelland, que todo eso que está abajo, que no vemos, los valores, tu forma de ser y demás, influye un montón en los resultados de tu trabajo, ¿sí? No alcanza con lo que sepas, alcanza con lo que quieras hacer, con lo que consideres que corresponde hacer, con tus valores, con tu responsabilidad. Eso es lo que vino a decir McClelland con este concepto de competencias. Entonces, ¿qué es esa competencia? Es esa característica que posee la persona que garantiza una obtención de éxito en su puesto de trabajo. Si yo tengo la competencia desarrollada, voy a tener éxito en el trabajo.
Y las podemos dividir en tres. Los conocimientos, que es lo que la persona sabe, que como bien dijimos, si no lo sabe, bueno, o si no alcanza lo que sabe, puede ser aprendido, se lo enseño y puede ser aprendido. Después vienen las habilidades, pero estas habilidades tienen que ver con la relación interpersonal, que acá viene otro concepto bastante importante, que estas no se aprenden, sino que se entrenan. La gran diferencia entre este concepto es que es como en el gimnasio, el entrenamiento. Cuando uno lo deja, pierde todo. Vuelve a irse la flacidez, vuelve a tener flacidez, pierde. Hay que permanentemente estar entrenando para sostenerlo. En cambio, los conocimientos, lo que aprendí, lo aprendí. ¿Sí? En cambio, las habilidades hay que entrenarlas y por lo tanto mantener todo el tiempo el entrenamiento. Uy, ahí se deformó un poco y tapó la imagen, pero no importa. Se lo voy a decir y bueno, cualquier cosa lo escriben si están después mirando las diapositivas. Bueno, el PDF cuando se las pase se los voy a corregir eso. Porque esto es porque lo bajé del Drive y me lo deformó. Las actitudes, que es la tercera pata, conocimiento, habilidad y actitud, las actitudes es lo que la persona es, cómo se conduce frente a situaciones, cómo reacciona frente al estrés, tiene que ver con esto, con sus valores, con su rasgo de personalidad, con su motivación. Y acá, lo que dice ahí en rojo, que en este caso permiten ser fomentadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tratar de fomentar un cambio de actitud, intentar un cambio de fomentarlo, digamos, a que sea más responsable, a que trabaje en equipo, puedo fomentar, ¿sí? A fomentar su motivación, pero no, acá la palabra es fomentar, ¿sí? Puedo yo tratar de convencerlo para que cambie su actitud, ¿sí? Eso sería en el caso de las actitudes. Entonces, la competencia es cuando la persona tiene el conocimiento, sabe. Cuando tiene la habilidad, sabe hacer. No sabe, sino que sabe hacer. Cuando tiene la actitud, quiere hacer. Y realmente cuando tiene todo eso, es decir, que tiene los conocimientos, las habilidades y las actitudes, cuando todo eso se combina, realmente hace. Y ahí es donde tenemos un desempeño superior. ¿Sí? Bien, entonces, perdón, tomo un poquito de agua. Entonces, ¿qué es gestionar por? Ya sabemos lo que es las competencias, ¿no? Ya sabemos. Entonces, ahora, ¿qué es gestionar por competencias? Bueno, es un proceso que nos permite identificar las capacidades de las personas requeridas en cada puesto de trabajo a través de un perfil cuantificable y medible objetivamente. Es decir, yo necesito ver en qué grado está tales competencias para saber que va a ser bien su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, el primer paso es la sensibilización. La sensibilización es, digamos, se tiene que hacer para cualquier situación. Cualquier situación que uno va a hacer dentro del servicio es la etapa de sensibilización, donde uno, ¿qué hace ahí? Cuenta lo que va a hacer. Cuenta para qué lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cuál es el objetivo. Y buscamos con eso ¿qué? El compromiso del personal, que se entusiasmen, que lo entiendan. Porque si uno dice, ay, vamos a hacer una evaluación y no explica nada, se van a asustar, ¿para qué los vas a hacer? Van a creer que hay otras intenciones. O, bueno, ni hablar si no comprenden cómo es la metodología, porque si no la comprenden bien, pueden hacerla mal y entonces no sirve el proceso de evaluación que hicimos, ¿sí? Por otro lado, lo que hay que hacer es definir los puestos de trabajo. Nosotros ya los teníamos definidos, pero algunos pueden no tenerlos. Entonces, no pueden hacer gestión por competencias si no hay perfiles de puestos definidos. Después tenemos que establecer,
Ustedes se acuerdan que yo les dije que en el perfil de puesto estaban las competencias necesarias para ese puesto. Pero bueno, ¿cuáles son esas competencias? Lo primero que hay que hacer es un diccionario de competencias. ¿Qué es un diccionario de competencias? Porque ustedes saben que competencias hay un montón, muchísimas. Les voy a decir algunos ejemplos. Estas que están acá, vamos a ir describiendo cada una. En ese ejemplo, esto es un ejemplo, es un ejemplo de un diccionario que armamos nosotras hace ya unos cuantos años. Pero para que entiendan hacia dónde vamos, pero no es que sí o sí la farmacia tiene que tener este diccionario, ¿no? Este es nuestro diccionario, o era, pues ya no lo es más, era nuestro diccionario de competencia. Entonces nosotros dividimos en 4 bloques. Unas que tenían que ver con las capacidades cognitivas y conductuales y habíamos puesto análisis crítico y análisis de problemas. Pero como dice acá, no tenía que ver con la formación, sino con qué capacidad crítica tenían para saber si esto es urgente o no es urgente, ¿sí? Y análisis de problemas era cuando frente a un problema, ¿cómo lo busco de dónde surgió el antecedente, qué pudo haber pasado? Sí, todo eso tiene. Después pusimos competencias relacionadas con habilidades conductuales, que son con el otro. Trabajo en equipo, comunicación, orientación al cliente, planificación y organización. Con el otro, con mi compañero, con mi coequiper. Después vimos, planteamos ya relacionados con los rasgos de personalidad. ¿Ves? Cómo tolera el estrés, la presión, la relación interpersonal, la disposición a aprender, la adaptación al cambio. Ustedes saben que la farmacia es un lugar que está permanentemente en cambio, desde las prestaciones que damos, desde los espacios que ocupamos. Así que la adaptación al cambio es una competencia súper necesaria en la farmacia hospitalaria. La toma de decisiones, la orientación al logro. Ya les digo, eso es un diccionario que hicimos en ese momento. Por otro lado, ya con los valores, que tienen que ver con las personas, que es el compromiso, el sentido de pertenencia, la ética, cuánto adhieren a las normas o no, la responsabilidad. ¿Por qué tan esto? Porque nosotros somos un servicio muy, digamos, estructurado, que necesitamos tener procesos y respetarlos. O sea que para nosotros la adhesión a las normas es un valor bastante importante, una competencia bastante importante para nosotros. Por eso está puesta acá. La ética lo mismo, ¿sí? Manejamos mucho dinero, mucha plata, o sea, la ética tiene que estar, digamos, tenemos insumos muy caros, así que bueno, y por eso elegimos estas competencias en ese momento, les vuelvo a decir. Y después, como decimos, no solo las competencias, sino los niveles, que son los grados, porque ¿qué significa tener esta competencia en este nivel, en este otro nivel? Que bueno, puede ser mínimo, adecuado, destacado, excepcional, o apto, bueno, mínimo. Generalmente la competencia está, o sea que ya el mínimo es que tenés la competencia, no se comunica el mínimo, se comunica bien. Ahora el otro bien, pero tal cosa, bien, pero ahora sí lo vamos a ver en el ejemplo. Acá, por ejemplo, comunicación. Habíamos dicho, el diccionario de competencia es el título, comunicación interna, una pequeña descripción, es la capacidad de transmitir y de explicar una idea de forma clara y comprensible. La comunicación puede ser oral y o escrita y se dirige a públicos distintos. Esa es la pequeña descripción. Y ahora fíjense los niveles. El mínimo es que comunica la información en forma clara, ¿sí? Cuando la transmite y la comparte cuando se la piden. O sea que fíjense que el mínimo es que se comunica bien. Ahora, el adecuado es se comunica en forma clara, pero escucha para asegurar su comprensión. O sea, o le hace una pregunta al otro, o para ver si lo entendió, o le pide que se lo repita para ver si lo entendió. Eso ya es un nivel adecuado. Ahora, el avanzado adapta la comunicación a los intereses y características del interlocutor. ¿Esto qué significa? Significa que yo me adapto a la otra para que la otra persona me entienda. No lo digo como yo lo querría decir, es como el otro necesita escuchar. Esto sirve mucho para lo que es
ventanilla ambulatorio, ¿sí? Porque ustedes saben que a veces vienen personas que no saben leer o con alguna discapacidad. Entonces, el que está no tiene que decir de la misma manera a todo lo mismo. A esta persona capaz que le tiene que hacer un código de colores para explicarle algo o lo que fuera, o bueno, no sé, adaptar la comunicación al interlocutor, ¿sí? Eso es avanzado ya. Y excepcionales se comunica en público eficazmente, en reuniones, establece vínculos, bla, bla. Bueno, la competencia comunicación. Nosotros, como les digo, perfiles de puesto, ¿qué tenemos? Jefe de servicio, tenemos coordinador farmacéutico, tenemos farmacéutico, tenemos técnico en farmacia hospitalaria y tenemos auxiliar de distribución. Esos puestos de trabajo. Entonces, comunicación va a estar en todos, porque para nosotros es una competencia clave y va a estar en todos. Ahora, ¿va a tener el mismo nivel o va a necesitar, porque acuérdense, ¿para qué es la competencia? Para hacer su puesto, digamos, para desempeñar su puesto de trabajo de la mejor manera posible. Entonces, ¿va a tener que tener un nivel excepcional el auxiliar de distribución o el propio técnico? No, tal vez lo tenga que tener el jefe o ni siquiera porque ya es un montón, pero supónganse que el jefe sí y el coordinador que capaz, coordinador farmacéutico capaz que también, porque es el que nos representa en reuniones, con otros servicios. Entonces, ahora, capaz que esos perfiles de puesto tienen la competencia comunicación interna y el nivel esperado es que sea excepcional. Ahora, en un técnico puede ser adecuado o puede ser mínimo capaz también, ¿sí? Bueno, y así. Entonces uno tiene que construir los perfiles de puesto con qué competencias y qué nivel se espera, ¿sí? Acá hay otro ejemplo. Orientación al cliente, pequeño título. Pequeña descripción, título, perdón. Pequeña descripción es la disposición para realizar el trabajo con base en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes. Ojo que acá los clientes son, nuestros clientes son el médico, son los enfermeros, son los pacientes, son los proveedores, son nuestros clientes, ¿sí? Porque no es cliente de que me compra algo y le pago y me paga. Cliente es el que para el cual yo hago el trabajo. Nuestro trabajo lo hacemos para el paciente, por supuesto, es nuestro super cliente, pero también lo hacemos para el enfermero. Por ejemplo, si nosotros no cumplimos en el día que tenemos que entregarlo, más temprano, lo que fuera, estamos afectando a nuestro cliente, que es el enfermero que está esperando para guardar las cosas o para administrar la medicación, lo que fuera. Entonces, o los médicos también, por ejemplo, nos piden información y nosotros no le respondemos, es nuestro cliente, ¿sí? Se le dice la palabra cliente, pero no porque te pague, sino porque son para los cuales prestamos nuestro servicio, ¿sí? Entonces también ahí mínimo mantiene una comunicación fluida y realiza un seguimiento del cliente, ofrece una información. Después, adecuada, se preocupa por el cliente. Avanzada, aborda las necesidades a fondo del cliente y excepcional tiene, bueno, la. Entonces, ven que todo es así. Entonces, no necesariamente vamos a tener que tener nivel excepcional en nuestro perfil de puesto. Y tendremos que ir viendo que dice, a veces capaz que esta no está, por ejemplo. O seguramente sí, porque, pero bueno, puede haber otras que no esté en el perfil de puesto. Por ejemplo, liderazgo probablemente estén en el perfil de puesto de coordinador y de jefe, pero no esté esa competencia en el técnico, ni en el auxiliar de distribución, ni en el farmacéutico. Si la tienen, genial, espectacular, pero no sé qué se necesita para que se haya un desempeño superior en su puesto de trabajo, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, volvamos a nuestra gestión por competencias. Habíamos dicho, primero la sensibilización, definir los puestos si no lo teníamos definido, hacer el diccionario de competencias, después poner el perfil de competencias en cada puesto de trabajo. Esto es lo que le decía, liderazgo sí en estos perfiles de puesto, en estos no, comunicación va en todos, pero ¿en qué nivel, no? Bueno, ir poniendo cada una de esas cosas y después viene
decidir el diseño de la medición de las competencias. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, el primer paso es decidir qué metodología voy a usar, si de 90, de 180, de 270 o 360. ¿Qué quiere decir eso? Primero y principal, la gestión por competencias siempre, siempre, siempre incluye la autoevaluación. Todo arranca con la autoevaluación. Y la de 90 es, me autoevalúo y me evalúa mi jefe. La de 180 es, me autoevalúo, me evalúa mi jefe y me evalúan mis compañeros del mismo perfil de puesto. O sea, por ejemplo, tus compañeros técnicos te evalúan. La de 270 es autoevaluación, el jefe, mis compañeros y también los que dependen de mí. ¿Sí? Por ejemplo, supónganse que es el perfil de farmacéutico, entonces lo evalúan. Los técnicos evalúan al farmacéutico, los compañeros farmacéuticos entre sí evalúan a sus compañeros y su autoevaluación, por supuesto, y el jefe. Y los 360 incluye a los clientes. ¿Cuáles son los clientes? Estos, los proveedores, los enfermeros, los médicos. Por ahí, por ejemplo, el farmacéutico es el que más relación tiene con los médicos. Y el técnico, el que tiene mucha relación con los enfermeros. El farmacéutico también con los enfermeros. Pero bueno, entonces habrá que definir bien qué metodología vamos a usar. Obviamente, cuanto más gente involucramos, más complicada es, ¿no? Yo tuve dos experiencias, una fue de 90 y otra de 180. Y el segundo paso es definir el cuestionario de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar? En uno de los casos, la de 90, fue una encuesta así, de calificación, de autoevaluación que fue con recursos humanos, que nos la mandaba un coach que habían contratado, nos la mandaba a nosotros, digamos, a la conducción, que estábamos María José y yo, y a el empleado. O sea, la autoevaluación se evaluaba al empleado y lo evaluábamos nosotros. Y después comparábamos, la misma, evaluado por las dos personas, comparábamos y mirábamos las que habíamos discrepado, ya sea porque se había puesto muy alto el empleado y nosotros más bajo, o al revés, y después se hizo una confrontación para ver esas diferencias y trabajamos sobre eso. Y en el otro caso que fue de 180, que eso lo hicimos nosotras solas, ahí habíamos hecho todo el diccionario de competencia, habíamos hecho unos sobres donde, por ejemplo, había 7 técnicos en ese momento, ¿no? Entonces, dábamos 7 sobres. Uno era el propio, con el nombre propio, otro eran lo de los compañeros. Y lo único que tenía que marcar era dentro del diccionario de competencias en qué nivel veía en cada competencia a su compañero o a sí mismo. Y después lo ponía en una urna y así nosotros también como jefe los evaluamos. Entonces comparábamos todo, hacíamos un promedio y así vimos los resultados. Y bueno, cuando tenemos la evaluación de desempeño, que es esto que les dije recién, comparamos lo que nos dio con lo que esperábamos y a partir de ahí hacemos un plan de desarrollo individual, porque como dijimos, la evaluación es para planificar qué necesidades hay, ya sean individuales o grupales. En la que nosotros hicimos esta de 180, nos dio que grupalmente lo que más se necesitaba era fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, le pedimos a Recursos Humanos dar unos talleres para nosotros que estuvieron muy buenos. Y la comunicación, establecimos reuniones semanales, que es al día de hoy, más de 10 años, que estamos sosteniendo esas reuniones todos los martes 12:30, para favorecer la comunicación. Este plan de desarrollo individual es lo que les decía recién. Esa evaluación nos sirve para encontrar qué necesidades hay, porque uno analiza, mejora, vuelve a medir y así pueden ser individuales o grupales, ¿sí? El plan de desarrollo individual es un poco más profundo,
parte no solo de esta evaluación, sino también de entrevistas con el empleado para ver sus intereses, para ver sus fortalezas, para ver, digamos, cómo se encuentra en el equipo y demás, y ver estrategias, qué intereses tiene de formación o de cursos o qué congreso quiere hacer ese año o lo que fuera, para establecer como un programa, un plan, como bien dice, de desarrollo individual, ¿sí? Así que bueno, obviamente todo esto favorece la retención del empleado, favorece, ya les digo, como dijimos al principio, cuando tenés empleados que estén bien desarrollados, digamos que estén formados, que vos corrijas a las deficiencias que hay, o ya te digo, a veces no es de conocimiento, son de relaciones. Tal vez haya que hacer un cambio de sector, porque está cansado, porque está aburrido de hacer el mismo trabajo, o bueno, las cosas que fueran surgen de este tipo de cosas. Si nadie mira, no medimos nada, no preguntamos nada, no nos enteramos de nada y entonces no mejoramos, ¿sí? Entonces son muy importantes estudiarse, hacer autoconocimiento también para encontrar autoevaluación, para encontrar cuáles son nuestras debilidades, ¿sí? O cuáles son nuestras necesidades y compartirlas con tu jefe, con tu coordinador, buscando una mejora siempre, ¿no? Así que bueno, y eso obviamente se traduce en mejoras para el equipo y para la organización en sí. Entonces, nueva gestión de recursos humanos pone al trabajador en el centro de la escena, no a la organización, sino al trabajador, y como vimos recién, a través de la gestión de desempeño, de la selección, de planes de carrera, de planes de desarrollo, y siempre sostenido por un buen clima laboral, con un buen ambiente, con buena comunicación y con estrategia. Porque no podemos, o sea, dejar que fluya, digamos. Tenemos que tener una estrategia. Si nosotros no medimos las necesidades que hay, no detectamos fallas en el equipo, no intervenimos, seguramente los resultados no van a ser los esperados. Así que bueno, muchas gracias. Espero que esta primera parte les haya interesado. Es bastante importante porque ustedes todos somos empleados y bueno, es necesario no solo, digamos, involucrarnos con la organización, sino con nuestros compañeros, con mantener este buen clima laboral, con ayudar a que otros compañeros se integre. Así que bueno, es un tema muy importante. Así que bueno, gracias y bueno, ya seguimos con la otra parte.